Quisiera compartir algo de la palabra que ya ustedes conocen, pero que a medida que vamos leyendo la palabra, el Señor nos va dando cada día más luz, porque lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a compartir en esta noche sobre el Salmo 23. Yo sé, hermano, que es un salmo que todos lo hemos leído, no lo sabemos de memoria y lo repetimos y no nos cansamos de leer este salmo. Pero a medida que lo leemos, encontramos en él cosas nuevas, porque la palabra del Señor siempre es actual. Hay algo misterioso en la palabra, pero ella se hace actual para la necesidad. Se escribieron hace más de 2000, 3000 años, pero ahorita cuando leemos esta palabra es vigente. Amén. Entonces, el Salmo 23 dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Entonces, hermano, quiero compartir algo aquí sobre el libro de los Salmos, y como dijo al principio, este es un salmo que es muy conocido por nosotros. Es un salmo que lo leemos, lo releemos, no lo sabemos de memoria, pero nunca dejamos de leer este salmo. Entonces me he dado cuenta, hermano, que el Salmo 23 es un salmo que está muy ligado a nuestro espíritu. Yo, en el tiempo que tengo ya de creyente, yo creo que este salmo lo he leído, bueno, ya perdí la cuenta. Pero a medida que sigo leyendo este salmo, encuentro cosas hermosas. Entonces, yo quisiera compartir este Salmo 23 y quisiera ver en él nuestra experiencia, nuestro peregrinar en la vida cristiana. Yo tengo tiempo ya leyendo el Salmo, pero hace como 4 días atrás, cuando estaba en Cúcuta, me puse a leer el Salmo nuevamente y encontré que en este Salmo se refleja toda nuestra vida cristiana. Entonces el versículo 1 dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando esta oveja que habla aquí le habla al pastor, dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Eso me hace pensar, hermano, en nuestra conversión al Señor. La Biblia dice que
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Pero también dice el libro de Pedro, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces ahora podemos decir, como dice el salmista, Yahvé es mi pastor. ¿Por qué podemos decir que Él es nuestro pastor? Porque un día estábamos descarriados y Él nos encontró. No era que nosotros andábamos buscando al Señor, sino que Él nos buscó a nosotros y nos trajo hacia Él. Y ese día que Él nos llamó, entonces oímos la voz del pastor. Y entonces desde ese día, hermano, que fuimos salvados por el Señor, podemos expresar o pudimos expresar, Yahvé es mi pastor. ¿Por qué es mi pastor? Porque Él me salvó. Porque yo estaba perdido y Él me encontró. Yo no conocía a ese pastor, pero cuando Él me salvó, lo llegué a conocer. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen a mí. Todo el versículo 1 dice, Yahvé es mi pastor. Es decir, que esta oveja conoce al pastor. Sabe quién es el pastor. Ha tenido una experiencia con el pastor. Si usted lee todo el Salmo, se da cuenta que quien escribe el Salmo ha tenido una experiencia con el pastor. Entonces, el versículo 1, yo puedo ver allí nuestra conversión a Cristo, el día que le conocimos, el día que nos dimos cuenta que Él era nuestro pastor, que Él era nuestro Señor. Entonces, cuando yo leo el verso 1, digo, oye, qué interesante, porque para poder decir, Yahvé es mi pastor, es porque hay una experiencia. Nadie puede decir, el Señor es mi pastor, si no ha tenido una experiencia de salvación, si no ha tenido un encuentro con el Señor. Entonces aquí el salmista habla con propiedad. Yahvé es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y hoy nosotros también podemos decir que Él es nuestro pastor. Ahora, si alguien nos pregunta, ¿por qué Él es tu pastor? Porque yo andaba perdido y Él me salvó. Yo andaba descarriado y Él me encontró. Ahora yo conozco al pastor, al obispo de mi alma, al amado Señor que dio su vida por mí. Amén. Luego dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando leo este verso 2, esto me lleva a ver a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y el pastor no tiene una sola oveja, el Señor tiene muchas ovejas. Entonces, una vez que hemos sido salvados por el Señor, Él nos trae al redil. ¿Y dónde está el redil? En la iglesia. Es en la iglesia donde empezamos a recibir el alimento. Acuérdense que éramos ovejas descarriadas. Éramos ovejas errantes. Ahora Él nos trae al redil.
y comienza a pastorearnos junto a aguas de reposo, en los pastos verdes, que es su palabra. Entonces, cuando yo leo el verso 2, yo veo aquí la comunión del cuerpo de Cristo. Él nos salvó, pero no para que yo esté solo. Él me salvó para poderme traer al redil. ¿Se acuerdan de la parábola de las 100 ovejas? Estaba perdida. El Señor la puso en los hombros y la trajo ¿dónde? Al redil. Entonces el verso 2, yo veo allí la iglesia, el redil, donde recibimos el pasto fresco de la palabra, las aguas puras de su palabra, y es donde el Señor nos pastorea. Cuando vemos el versículo 3, dice: confortará mi alma. Dicen que este verso 3, este confortará es, le dará fuerzas, renovará el alma. Y cuando yo leo este verso que dice: confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, yo veo aquí, hermano, los tratos del Señor con nuestra alma. Primero nos salva, luego nos trae al redil y nos alimenta con su palabra. Pero ahora entonces comienza a trabajar ¿dónde? En nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma es una alma rebelde. Esta alma es como un imán que ha traído todo lo del mundo. Entonces el Señor empieza ahora a confortar el alma, a renovarla, a tratar nuestra vida natural y a guiarnos por las sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestras sendas no eran de justicia, ni eran rectas, eran sendas torcidas y de maldad. Pero ya el Señor nos ha traído. Y ahora Él tiene que tratar nuestra alma y tiene que enseñarnos a andar por las sendas de rectitud. Pero es un proceso, hermano, que el Señor va haciendo en nosotros. No es de un día para otro. Creo que puede durar, en el tiempo que yo tengo en el Señor, creo que es toda la vida. Todo el Señor renueva nuestra alma, va forjando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando yo voy viendo este versículo 3, ¿verdad que uno dice, oye, es nuestra experiencia? En el Salmo 23 nos vemos nosotros. Me salvó, me trajo al redil y ahora está tratando mi alma, conforta mi alma, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Él es el que nos enseña, hermano, a caminar. Él nos enseña a andar. No es que nosotros llegamos al Señor y ya no sabemos, como dicen por ahí los hermanos, la cartilla, ya no me sé, yo me sé todo, ¿no? Él tiene que enseñarnos a través de los tratos y a través de la disciplina. Él nos va enseñando a andar por senda de justicia, por amor de su nombre. Porque la Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor está trabajando, renovando nuestra alma.
guiándonos por senda de justicia. Entonces ya empezamos a ser tratados. Pero hay algo más. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿De qué nos habla este verso? Nos habla, hermano, de las luchas, las pruebas, los peligros que debemos atravesar. En nuestro caminar con el Señor nos pasa por estos valles, valles de sombra, de muerte. Y allí en los valles de sombra de muerte comenzamos a aprender a confiar en el Señor. Porque dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores de aquella época tenían dos instrumentos. Tenían la vara, que servía para ahuyentar al lobo, pero tenían el cayado para cuando la oveja se saliera del camino, la volvían a poner allí. Entonces este verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, es ese transitar de las pruebas, de las dificultades en la cual tenemos que pasar para poder confiar en el Señor. Casi en las pruebas de las dificultades es que aprendemos a confiar en el Señor. Entonces la vida cristiana no es una vida solamente de pura felicidad y gozo. No, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La vida cristiana tiene pruebas, tiene luchas, también tiene peligros, pero es allí, en medio del valle de sombra y de muerte, que aprendemos, hermano, a confiar en el Señor. Yo siempre he dicho, hermano, que es fácil confiar en el Señor cuando todo contribuye a nuestro favor. Es fácil. Lo difícil es cuando estamos pasando por el valle de sombra. Como decía un hermano una vez, cuando vemos la nevera llena decimos, viva el Señor. Pero y cuando está vacía, podemos decir lo mismo. Entonces, en este salmo vemos que no solamente el Señor nos pastorea y nos conforta, sino que también nos pasa por el valle de sombra, de muerte. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros mismos. Entonces la vida cristiana tiene esos momentos difíciles, pero gracias le damos al Señor porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En una oportunidad yo estaba pasando por una prueba, estaba angustiado, estaba llorando y me puse a leer el Salmo 91 y vi un versículo que dice, con Él estaré yo en la angustia. Y ese versículo me dio ánimo. O sea, Señor, tú vas a estar conmigo en la angustia. O sea, que el hecho de que yo esté en la angustia no quiere decir que tú no estás conmigo. Tú estás conmigo en mi angustia. Pero tú sabes por qué yo estoy en la angustia. El Señor tiene un propósito. Entonces el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, esa es la parte también de nuestra experiencia en nuestra vida cristiana. Todo, hermano, no es color de rosa. Hay momentos difíciles. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que es necesario que por medio de las tribulaciones entremos al reino. Y dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Porque ahí el Señor también se va forjando en nosotros. ¿Qué más vemos en este salmo? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La vida cristiana no es tampoco una vida de derrota. Hay momentos de flaqueza, de lucha, pero no de derrota, porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces dice él, adereza o prepara una mesa en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿De qué nos habla esto, hermano? De la victoria que tenemos a pesar de las tribulaciones, de las pruebas. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Es tremendo, dice muchas, no dice pocas, sino muchas. Pero hay algo bonito, dice, pero de todas ellas le librará el Señor. Hermano, de todas nos ha librado. A mí me ha librado de todas. Y yo sé que usted también. Y me va a librar de las que me vienen también. Porque ahí lo dice. De todas ellas. Pero ahí no dice pocas son las aflicciones del justo, sino muchas. Pero hermano, la contraparte es que vamos a salir victoriosos, hermano. No vamos a salir, hermano, derrotados. Hay un video por ahí que, no sé si lo han visto, que es del tejón, un animalito. Y entonces él se come la culebra y de repente queda ahí tieso, hermano, como que se murió. Y de repente el animal se para otra vez, victorioso porque es inmune al veneno. Entonces así somos nosotros, de repente estamos como que nos neutraliza el enemigo, pero inmediatamente, hermano, nos levantamos. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Cuando usted lee Romanos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro. Y dice, antes en todas estas cosas, ¿en cuáles? Todo eso que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermano, no hay derrota, hay victoria. Hay pruebas, sí hay pruebas, pero hay victoria en Cristo, hermano. Entonces es nuestra experiencia, la misma experiencia del salmista. Y en el futuro también el Señor va a preparar una mesa en presencia de nuestros angustiadores, porque todos los enemigos del Señor estarán puestos al estrado de sus pies. Ahora yo veo aquí también cuando dice unge mi cabeza con aceite, hermanos, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, aparte de que el Señor nos da la victoria, Él entonces nos da su unción, nos da su provisión, su llenura. Porque después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice la Biblia? Entonces Él mismo afirme y restablezca
Después de la batalla, hermanos, entonces nos levantamos con más fuerzas. Amén. Y luego, en el último versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjese, es algo que nos sigue, está detrás de nosotros. El bien y la misericordia. Siempre necesitamos la misericordia del Señor. Pero dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y por último, el salmista dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es el fin, hermano, de la carrera. Toda esa trayectoria que hemos estado viendo nos lleva a un fin. ¿Cuál es el fin? En la casa del Señor moraré, aleluya, por largos días. O sea que no ha sido en vano, hermano, esa guía que el Señor nos está dando. Tiene un fin. La casa del Señor. La nueva Jerusalén. La celestial. Amén. Entonces, qué tremendo, hermano, es ver este salmo y ver nuestra vida, hermano, reflejada aquí. Nos salvó, nos trae al redil, trata con nuestra alma, nos pasa por la prueba, nos da la victoria y a la final, en la casa del Señor moraré, porque dice que la gloria que nos espera no es comparado con lo que estamos pasando. El apóstol Pablo dice que es una leve tribulación. Allá nosotros tenemos 18 años de tribulación y el Señor dice que es una leve tribulación. Entonces eso es solamente momentáneo, hermano. Pero ¿cuál es el fin, hermano, de toda nuestra vida cristiana? ¿Hacia dónde nos conduce el Señor? Hacia la Jerusalén celestial. Pero es necesario, hermano, seguir toda esta ruta que hemos leído. Entonces, cuando yo vi esto que les estoy compartiendo, porque yo les estoy compartiendo lo que yo vi, y me maravillé. Entonces yo digo, oye, Señor, aquí en este salmo me veo yo. Es el pastor guiando a la oveja hasta la Jerusalén celestial. Pero en ese caminar, hermano, el Señor no nos va a llevar por sendas nada más dulces, no. Valle de sombra, de muerte. Porque es la única manera, hermano, que nosotros podamos conocer al Señor. Entonces, hermano, qué hermoso, hermano, es este salmo. Yo veo en este salmo nuestra vida. Nos vemos todos aquí reflejados. Es el peregrinar del cristiano hacia la eternidad. ¿Ustedes han visto la película del peregrino? Bueno, yo digo que aquí está también reflejada la película del peregrino. Pasó también por Valle de Sombra, pero después, al final, pudo ver la ciudad celestial. Es decir, que el propósito del Señor aquí, como dice el Salmo, es llevarnos a su casa. Él va a llevar las ovejas, no las va a tener en el redil, sino a su propia casa. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ya podremos decir, como dijo el salmista, ya lo podemos decir por la fe, y en la casa de Yahvé moraré
por largos días. Entonces, hermano, en esta noche, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Y que esto que hemos leído sea solamente un pequeño abreboca, ¿verdad? Para que sigamos profundizando en esta palabra. Amén. Entonces, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has podido enseñar en tu palabra nuestra vida y nuestro peregrinar. Te damos gracias porque un día oímos tu voz, nos salvaste, no por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por tu misericordia. Y nos has salvado, Señor, con un propósito eterno, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Sabemos, Señor, que en nuestro caminar tú nos guías, tú confortas nuestra alma y nos pasas, Señor, por el valle de sombra o de muerte. Pero que a la final, Señor, llegaremos, Señor, a puerto seguro, porque tú has prometido, Señor, cosas grandes para nosotros. Te damos gracias por esta noche, Señor, por poder estar aquí, Señor, junto a los hermanos, y por haber leído, Señor, tu palabra, y porque tu palabra, Señor, nos ilumina. Señor, queremos decir como el salmista, unge nuestra cabeza con aceite. Señor, que nuestra copa esté rebosando. Y si hay algún hermano o alguna hermana que esté pasando por alguna tribulación, alguna dificultad, su alma pueda ser confortada y pueda entender, Señor, que nuestro camino es el camino de la cruz, pero es el camino de la victoria. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.